El año que termina fue poco auspicioso en los planos político e institucional. A las graves deficiencias acumuladas históricamente, se agregó la comisión de un fraude electoral que, si bien no era una primera experiencia, sí fue novedoso en la magnitud y crudeza de las irregularidades cometidas. La crisis postelectoral fue correlativa a lo acontecido en las urnas. Prolongada como ninguna otra anterior, estuvo atravesada de grandes tensiones. A la sostenida denuncia del Acuerdo de Santo Domingo sobre las irregularidades, se unió el rechazo de una opinión pública internacional, sobre todo la de Estados Unidos, ahita de distorsiones políticas que carencian sensiblemente la democracia. Producto de este clima internacional desfavorable, pero sobre todo de la persistencia en la denuncia y en el acopio de pruebas del Acuerdo de Santo Domingo, la Junta Central Electoral se verá obligada a integrar una comisión de verificación que rendirá un informe donde se confirma que el dislocamiento de electores fue provocado por una intervención maliciosa. Pese a todo ello, el Tribunal Electoral desestimará el informe de su propio grupo de investigación, declarando ganadores a Joaquín Balaguer y Jacinto Peinado, los candidatos del Partido Reformista Social Cristiano. La crisis no concluirá con esta declaración, sin embargo. Superarla en sus aspectos más neurálgicos requerirá la firma de un acuerdo que relativiza los resultados dados a conocer por la Junta Central Electoral. El 10 de agosto, y precedido por 2 reuniones entre el presidente Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez, los partidos encabezados por ambos, más el Partido de la Liberación Dominicana, firmarán el Pacto por la Democracia, en el que también estampan su firma decenas de representantes de los grupos de intereses sociales. Condición de este pacto fue la reforma de la Constitución en aspectos tan esenciales y largamente demandados como la prohibición de la reelección presidencial. Al mismo tiempo, se acortará 2 años del actual periodo, fijándose nuevas elecciones el 16 de mayo de 1996. Visto de manera retrospectiva, el año auguraba desde sus mismos inicios lo que sucedería en mayo. Quizá como nunca antes, los recursos del Estado fueron puestos al servicio de la campaña reeleccionista, lo que costó a la sociedad dominicana una sangría de recursos esenciales para satisfacer prioridades del desarrollo. Ambas cosas terminaron convertidas en radiografía de lo que ocurre en todos los niveles de la sociedad: el desmoronamiento de todas las estructuras institucionales y la vertiginosa dilución de los controles públicos. Pese a las denuncias reiteradas y las exigencias de los numerosos sectores de la sociedad civil de que se pusiera coto al dispendio de los recursos estatales a favor de las candidaturas oficiales, la Junta Central Electoral no tomó decisión alguna, haciéndose cómplice, por omisión o comisión, tanto de la vulneración de los intereses colectivos como del desequilibrio en las campañas de las distintas fuerzas políticas. La crisis postelectoral y el derroche de los recursos del Estado a favor del oficialismo que la precedió terminaron repercutiendo gravemente en la situación económica. A la campaña electoral reformista se atribuye una alta cuota de responsabilidad en el déficit fiscal de más de 1.000 millones de pesos ocurrido este año, lo que obligó posteriormente al gobierno a tomar medidas extremas de reducción del gasto público. Responsabilidad similar se le imputa en la paralización de la economía y, en consecuencia, en el mayor deterioro de los niveles de vida generales. Otros acontecimientos se unirán más tardíamente a la oleada de irregularidades políticas e institucionales provocadas por la campaña electoral. 2 hechos recientes resumen de manera patética el proceso de involución de las normas institucionales. De una parte, está el intento de un grupo de senadores de restituir al Senado la facultad de nombrar los jueces, anulando la reforma constitucional decidida en agosto, mediante la cual se crea el Consejo Nacional de la Magistratura. De la otra, está el descomunal fraude impositivo denunciado por el actual incumbente de la Dirección General de Aduanas, Teófilo Kiko Tabar, que costó al erario público en solo 7 meses más de 1.000 millones de pesos. En abril pasado,
el presidente Balaguer destituyó a Teófilo Quico Tabar para nombrar a Anicia Ricci de Mercedes, una activa militante reformista que se desempeñaba hasta entonces como superintendente de seguros. De acuerdo con Balaguer, el nombramiento de Ricci se justificaba en la necesidad de mejorar la situación de los militantes reformistas que trabajaban en la campaña por la reelección. De ahí que lo ocurrido en aduanas se entienda como un reflejo del uso de los recursos estatales en las labores proselitistas del oficialismo. Ambos hechos, con los cuales también cierra el año, parecen simbolizar el último esfuerzo por sobrevivir de un estilo político cuya prolongada duración ha mellado notoriamente la credibilidad de las instituciones estatales y del propio régimen democrático.